¿cómo puedo explicar esto sin emocionarme, no? La mezcla de las tradiciones con la charcutería es muy loco. Es remontar un poco a lo que uno vivió de patas sucias de chiquilín, que uno recuerda esas reuniones sociales y esas carneadas y esos momentos de, como digo, de chiquilines en el arroyo, viviendo esos acontecimientos sociales de lo que eran los vecinos trabajando para uno en común, que era necesario porque se hacían grandes cantidades de carne con poca tecnología. Entonces, mezclar eso con lo que es la pasión personal, que es la charcutería profesional y técnica, eso fue una locura. Y haber logrado esta sinergia con Matías, con Sebastián y con Nicolás, que tienen su locura particular y nos complementamos en esas pasiones, salió lo que hemos podido vivir. Es algo totalmente nuevo, o sea, la gente que se dedica a charcutería en las grandes ciudades es muy difícil que vea esto, no sabe lo que es la tradición de las carneadas. Tiene un sabor distinto lo que hace uno, generalmente, porque empezás de cero y terminás con el producto terminado. Eso no tiene precio. Yo creo que es más una cosa de una juntada de cuatro locos que nos gusta y tenemos pasión por esto. Yo, de mi punto de vista, lo veo más como mezclar un poco tradiciones y modernizar ciertas tradiciones. Tratar de hacer un producto único. Tratamos de meter, qué sé yo, originalidad desde lo que comemos, tratando de poner cosas nuevas, y la idea es que la gente se lleve una experiencia. Nosotros lo que queríamos era recrear la carneada como tradición. La mayoría somos del interior y por H o por B siempre hemos vivido esto. Surge esto de que nosotros en un principio lo que queríamos era mezclar las tradiciones con la charcutería técnica y reivindicar muchos de los productos que se hicieron al principio de 1900 con la migración y tanta gente que vino a laburar estas tierras y a hacer lindos productos, y que de generación en generación se fueron degenerando muchos de los productos, dejando de hacer. Ese fue el objetivo principal. Volvamos a eso. Dale. ¡Ay, la bola, dale! Ahí está. Panza para arriba. Arribate se va. ¡Hola! Arribate se va. Tipo fútbol. Vamos que empiece el campeonato de rugby, vamos. Aprovechá. Y vos cada tanto colgás un... Vos la jugás te mata el 50. Y después, bueno, todo lo que es gallina, lo primero. Y bueno, por eso. Buen día. ¿Cómo anda, gente? Bien. Hola, señor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Aprovecha que los pastelitos cotizan, pero mucho hasta ahora. Cotizan en bolsa. No, mirá, ¿ya te inauguró? Ya me inauguró, sí. Sí, a mí también. Estábamos hablando de tolerancia hacia los otros. Edad a los otros humanos. En general, además. Yo creo que la inteligencia ahí pasa por saber, la bola. Chiquito. Eso vos sos bien cagado. Perro palillo. Sí, no, es increíble. Este y la... Bueno, no sé, Gurice, ¿quién está? Estoy Germán. Vamos a probar. Se ve gordita. Y está fría de heladera. O sea, imagínate calentita, recién sacadita del horno. ¡Oh! Una bomba. Una bomba, es una bomba. Cuando pensás en la característica de la proteína, que puede tener un animal que corre, como la nieve. Y cuando haces cerdo puro, tenés que, o sea, yo con esto estoy arrancando, lo hago como lo hacía el nono, lo fue transfiriendo de generación en generación, y ahora tengo ganas de ir perfeccionando un poquito la técnica. Son comibles los salamines, comibles. Nada ¿Te da más. pesado o no? Entonces, ¿para qué te va a ir? Vendele un pulso. Si vos tenés buen lactobacillus, agarrá un puñado de tierra y hacé un salame. Entonces digo, la proteína es importante, pero no es solo la proteína, el lactobacillus es importante. El starter, no hay que dejar de hinchar las pelotas y trabajar. Mira, yo te muestro las curvas de acidificación de un salame hecho con starter inoculado y uno que no está inoculado. Y un salame que no está inoculado con lactobacillus nunca llega ni a 5 de pH.
O sea, de 6 pasás a 5 de pH, o sea, nunca llegás a 4,8, que es el pH interesante para que se produzca la desnaturalización por acidificación y que la proteína haga esto. En un rato ya nos ponemos a ahumar. Bueno, la anécdota esa que contaste, ¿qué le había? No, prepárate para comer mucho y rico. Bueno, el producto carneada, como yo te decía, surge esto de que nosotros en un principio lo que queríamos era mezclar las tradiciones con la charcutería técnica y reivindicar muchos de los productos que se hicieron al principio de 1900 con la migración y tanta gente que vino a elaborar estas tierras y a hacer lindos productos y que de generación en generación se fueron degenerando muchos de los productos, dejando de hacer. Ese fue el objetivo principal. Dijimos, volvamos a eso. Entonces, había que lograr un producto que tuviera ese objetivo y que fuera un lugar ameno, salir de esa imagen que era las carneadas cagándose de frío, estando incómodo, comiendo malo. Hay que lograr eso con un lugar ameno, para que la gente que en algún momento vivió en su niñez esa carneada la vuelva a vivir, o quien nunca lo haya vivido tenga la posibilidad de vivirlo. Y entonces terminamos en este campo que está ubicado sobre la Ruta 8 entre San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento, y Nicolás se prendió con esa historia y pegado a lo que era la cría del Duroc que tiene Nico acá. Entonces salimos con ese producto al mercado y la verdad que la gente nos acompañó muchísimo y ha tenido muchísimo éxito, porque a eso lo logramos, pero aparte nos juntamos 4 apasionados, cada uno en su historia y en su profesión y en su técnica, que nos mueve este lugar que para nosotros es dejar el WhatsApp, dejar las redes sociales, dejar todo y venirnos a encontrar en lo que nosotros damos de llamar un trabajo, entre comillas, y nos venimos a encontrar acá, que es nuestro cable a tierra. Entonces, no sabemos si es un trabajo, si es una excusa, si es una locura, no sabemos lo que es este producto. Lo que sí sale bien y la gente se va con la panza ancha, doble de cintura y súper feliz. No lo tendría que decir yo, lo tendría que decir los comensales que vienen a carneada. Soy Matías Berengua, soy médico veterinario, ya hace 20 años que estoy recibido. La parte de la charcutería me viene de herencia, tengo antepasados vascos e italianos, y toda la vida se hizo en mi casa y bueno, yo continué fallece mi viejo y yo continué con lo mismos recetarios, fuimos perfeccionando, mejorando algunas cosas y la verdad que es un mundo apasionante el de la charcutería. Con tanta buena suerte que me encuentro años después con un compañero mío de secundaria, que es Sebastián, que se encuentra con un loco que es Cañoli, y un loco compañero de facultad y Nico, y bueno, nos pusimos a conversar y salió esto. Ellos ya hacían charcutería un poco profesional, daban cursos y salió la posibilidad, encontramos un buen lugar de hacerlo a campo, o sea, de hacer la carneada a campo, lo que es la tradición del 50% carneada, 50% encuentro, con todas las nuevas tecnologías que hay en la charcutería y todo lo nuevo. Antes era chorizo, salame, jamón y bondiola. Ahora hay una rama grandísima que está muy bueno explorarla, ¿no? Antes las carneadas eran una en cada campo, cuando ya se secaba todo, igual probando uno cada campo. Ahora se perdió mucho eso porque se perdió el ambiente rural. Entonces la gente se va, yo hasta ahora no he visto ninguno que se vaya mal. O sea, no, nosotros empezamos desde el cerdo, cómo se cría, que hicimos abarcar todo, el sacrificio, cómo se procesa todo, o sea, siempre con un respeto hacia el animal tan noble como el cerdo. O sea, yo también trabajo en alguna chanchería y bueno, ya empezás a jugar un poco con la mezcla de razas, con los híbridos y después, bueno, con todo su procesamiento, que es fantástico. Soy Sebastián Iraola, cocinero de carneada. Nosotros lo que queríamos era recrear la carneada como tradición. La mayoría somos del interior y por H o por B siempre hemos vivido esto. Más que nada, obviamente, que carneadas familiares. Y lo que quisimos es mostrar el espectáculo de lo que es carneada, la parte de camaradería y a la vez agregarle técnicas y cosas más modernas. Como por ejemplo que no sea solamente un asado, sino va a ser otro tipo de preparaciones, que se puede claramente. Ahumados y nada, por ahí cosas en cacerola, jugar un poco hacer un poco de locura. Es lo que nos gusta. Yo me llamo Nicolás,
soy el dueño del campo, dueño de los chiqueros, dueño de los chanchos. Yo creo que es más una cosa de una juntada de 4 locos que nos gusta y tenemos pasión por esto. Si no, creo que no sé, imposible hacerlo. Y después la idea de enseñar un poco todo es un poco... Yo, de mi punto de vista, lo veo más como mezclar un poco tradiciones y modernizar ciertas tradiciones. Tratar de hacer un producto único, en todos sentidos. Desde lo que es carneada, ir tratando de modificar un poco, porque bueno, hay gente que repite carneada, y tratando de buscarle un poquito, qué sé yo, una vueltita de rosca a lo que es una carneada tradicional. No solo ir a chupar y cagarse de frío, sino trabajar, aprender, enseñar. Acá yo creo que no hay ningún secreto. Que empieza con los secretos del abuelo, que la receta allí pase. No tenemos ni un drama a mostrar cómo se hace todo, paso, qué echamos, cómo se hace. De ahí a que uno lo pueda replicar es otra cosa. Pero bueno, hay cosas que por ahí, lo que tenemos por ahí de auténtico es que por ahí a veces, no sé, nadie se da, muchos se dan el lujo de carnear un duroc puro para hacer un producto bueno. Yo creo que no es un tema plata, yo no lo hago por plata. Me divierte hacerlo, me llama Marce un día de ir a hacer salame a algún lado, me divierte ir a hacerlo. ¿Cómo te puedo explicarlo? Obviamente hay que cobrar porque hay que bancar un montón de costos. Desde preparar el campo, desde la leña que se usa, desde la cadena en la motosierra, ¿me entendés? Obviamente hay gastos ocultos que uno dice, ¿por qué? Pero bueno, lo hemos preguntado en los grupos, qué sé yo ni sabía ni cuánto se cobraba. Hay gente que por ahí le cuesta, obviamente, como está todo, pero bueno, yo creo que hasta ahora nunca alguien se fue descontento. Es más, siempre cuando el domingo llega que ya estamos todos muertos, lo que te pone un poco para arriba es la calidad, digamos, la gente cómo nos despide, las felicitaciones, algo más, pero qué sé yo. Esto es carneada, ¿entendés? Criar duro y una raza pura es medio, vamos a hacer la criolla, una boludez. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Yo de que agarré a criar todo esto y empecé, siempre quise hacer algo único. Desde los productos con los que hago hasta tratar de lograr, me encantaría tener los ibéricos acá, no se puede, entonces busqué la mejor opción y alternativa. Las encontré en los duroc en calidad de carne. ¿Qué pasa? Tienen sus contras. Primero, hacer una raza que es no prolífica, tengo camadas muy chicas comparada al resto de las blancas que tenía antes. Después no son muy buenas madres tampoco. Buscando otras líneas, trato de buscar siempre eso y tratando de crear mis propias líneas buenas madres, voy quedando hijas de ellas para tratar de buscar eso. Pero bueno, de a poquito armar. Ahora logré tener todo el corrales que tengo, todo puro. Tengo todo duro puro, no tengo otra raza. Me quedan, creo que un par ahora en el galpón les voy a mostrar, que me quedaron unos híbridos que son con un padre Hampshire, que es el fajado, y una madre duro, que es lo único que me queda. Y ahora después resto padres y madres son todos duros. Todo para consumo, todo para preparar, y si alguno, en alguna ocasión especial que después te los muestro, me encarga algún padrillito, alguna madre, se guarda, se encarga y se hace. Yo lo que hago es, acá para que veas los corrales, estas chanchas que estamos escuchando acá, lo tengo dividido en sectores. Supuestamente acá son las chanchas que están para parir. De acá a los 30 días se hace un destete, que van a un cajón, se destetan a cajón, y más o menos están un mes en cajón, que aprenden a comer por las de ellos, a tomar agua de chupete, y después van a ese galpón. En el galpón lo que hago, lo único que hacen ahí es comer y descansar. O sea, yo trato de ir, ahí les meto buena comida, que les dé un buen envión, y bueno, después ya van por este pasillo, está todo comandado por este pasillo, van a recría. Y la recría voy, digamos, de ahí de recría ya va después a faena. Trato, a los 6 meses si yo quiero, ya está el capón listo para preparar. Yo trato de matar más grande, más pesado y que tenga más edad. Por cuestiones de la calidad de carne me gusta más para el chancho más pesado y más grande. Para lo que hago yo. Pero bueno, obviamente, económicamente, darle de comer a un chancho por más tiempo para que cree más grasa o algo, hoy no va, ¿entendés? Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, siempre lo digo. Ojalá te pagaran lo que realmente uno produce, ¿no? Pero bueno, es la idea mía y voy a jugarme con esto.
es un cerdo americano, que es lo mejor. O sea, es el más precoz, siempre tiene lo mejor. Estas razas son carniceras, no son tan maternas. Las maternas son blancas y son para estar dentro de galpones. Los blancos a campo se la aguantan más, digamos. sí, son para cría a campo. Bien. Calculá que los de bellota, los pata negras, los mestizan con esto para en vez de tenerlos 3 años, en un año los tienen para cambiar. Claro. O sea, es una raza espectacular. No busques muchos hijos, que tienen 7, 8 promedio. Una chancha blanca capaz que te tiene 12, 15 vivos y los crían. O sea, prolíficamente no son muy buenas las madres, pero tienen una carne, ya va a ver cuando lo carnemos. ¿Correcto? Sí. Cualquiera de los machos que... Que vaya por el pasillo. Ahí está. Cuando viene le metemos. Uno que queda acostado del embarcadero. ¿Subí la puerta así como está el carro? Sí. Porque está suelto el carro. Ahora sí, Sergio, dale. Vamos. Hasta que todo. Date. Ya. Hola. Acabar un cachito. Ya está. Guarda. Bueno, fíjense que el chancho ya está todo eviscerado, ya está pelado. Todo eso, si lo quieren ver, va a estar en el video del link de abajo. Que ese video obviamente es muy fuerte, decían ustedes si lo quieren ver o no. Y ahora vamos a pasar al desposte del cerdo y vamos a ver para qué se utiliza cada corte. Exacto. Bueno, Mati, te escuchamos. Esto es un desposte que cada cual tiene su técnica, pero esto es un desposte que a mí me sirve, nos sirve, siempre nos sirvió. Y después van a ver por qué. Yo voy a ir marcando, haciendo todo y bueno, y te voy diciendo todo. Primero se marcan las costillas por el borde. Acá abajo tengan cuidado con el cuchillo porque están la bondiola y después todo el lomo. Entonces hay que ir con un poquito de cuidado, nada más, que no se te vaya el cuchillo. Por eso lo marcamos y después le metemos martillito. Tranqui. Bueno. Perdón. Esto es el pechito, ahora tenés que hacerlo así, ¿ves? Ir marcándolo. Esquivas las costillas y te le vas por abajo. Hasta la última. Está. Antes que esto, estos son los solomillos de cerdo. Te venís por la columna, despacito, y con la mano vas saliendo. Está marcado. ¿Ves? Solomillo de cerdo. Ahí en el techito. Y del otro lado.
solomillo. Se puede secar el solomillo, pero al no tener grasa es... Acá ¿Me puedo meter? te dejo la parte tuya. ¿Me puedo meter? Si no, lo usan las ¿Me cocineras. puedo meter? Sí, por el favor. solomillo de cerdo. Sí. Háganme el favor, Métanse. cómanselo, no le hagan nada. No lo sé, que no lo... A ver, cómanselo. El solomillo tiene una cantidad de agua importantísima, que por eso es la terneza del solomillo. Si quieren curar, vaya y curen el carré, pero el solomillo, cómanselo, hagan un buen plato, pídanle a Iraola, que ahí lo tenemos tomando mate, que les haga un buen plato. ¿Qué se puede hacer, Seba, con un solomillo? Raxo. ¿Y con qué se puede maridar? ¿Con qué salsa podemos maridar un solomillo? No, pero a ver, solomillo vuelta y vuelta. Después lo terminamos un poquito en horno, con puede ser un poco manzana. Va bien con lo dulce. Y va bien con oporto. a lo sumo, si querés hacerlo, le haces una curación en húmedo y lo mandás, como dice Nico, al ahumador. Sí, pero bueno. no, yo aconsejo, no hagan una salazón de un solomillo. Y ese es lo que se come a media mañana, todos estos cortes son mucho más ricos. Entonces, ¿qué nos prometés a media mañana con los solomillos? Ahora la parrilla, lo mismo que... Y eso Quedó que está ahí grabado. también. Esto. Mira, enfocá. Las ribs. Las ribs sin manta sería. Sin la manta. Bien peladito. Eso es Esta es bien peladita, o sea. Bien peladito. ¿Qué pasa? Vos acá abajo tenés toda la panceta, entonces cuanto más le sacás para las ribs, menos panceta tenés. Cuestión de gusto. Hay gente que lo saca con mucha carne, a mí lo rico de esto es el intercostal, para mí. Listo, se le hace un agujerito, ahí pones la mano. Le tiran despacito. El entrecot. Sí. Hablando bien. No, pero normalmente... ¿A qué lo saca Nico? No. Vení. Vení de este lado. Siempre pegada al hueso. Toque roca. Obviamente este no es un desposte de carnicería. No. Esto es un desposte para carneada, para que se refresque rápido la carne. Segundo costillar. Suelte. Estos son los untos, que tienen más propiedad que la aloe vera. La gente de antes lo usa para sacarse espina, para engrasar soga, para el dolor de cabeza, para todo. Recuperación de parejas. Todo. El que cree, sirve para todo. Lo tenés que ir sacando despacito. Cuando está un poquito más frío sale mejor, pero ¿ves? Y es una grasa que no sirve. ¿Por qué querés que el animal enfríe rápido para una carneada? Es lo ideal. Si no tenés Para el cámara oreo, o algo, si no tenés cámara, estaría colgado afuera. O sea, las carneadas a campo, esto Así se hace a la tirado ahí. tarde, se cuelga y queda al sereno. En realidad lo que nosotros podemos tomar la decisión, esto se llama carnes calientes, que uno podría trabajar con esas carnes calientes utilizando los fosfatos naturales que tiene el animal. O sea, nosotros acá todavía no tenemos armado el complejo actomiosina, o sea, la actina y la miosina están separadas por un puente de fosfato. Eso es lo que está sucediendo ahora. A las 24 horas, esto es lo que se hace en esa actina y miosina, se pega y eso se llama complejo actomiosina. Y eso a mí no me sirve para nada, yo lo tengo que separar como estaba originalmente. Sí, entonces por eso ahí se agrega sal y es la acción mecánica del amasado y el agregado de fosfato o tripolifosfato de sodio generalmente. Ahora, a eso, ese complejo actomiosina no existe, están separadas, por eso podemos utilizar carne caliente y vamos a utilizar carne caliente para hacer una mortadela ahora, para hacer una emulsión. Y en realidad, ahora lo que estamos nosotros queriendo lograr en este momento, si yo le clavo un pHímetro acá hay un pH de 7, yo necesito empezar a elaborar con un pH de 6. Por lo tanto, yo necesito que esta carne empiece a acidificar. Eso que se enfríe también va de la mano con que empiece a acidificar. ¿Por qué empieza a acidificar? Porque están en pleno consumo de glucógeno. Ese glucógeno lo que emite es ácido láctico y esto es lo que está haciendo la curva de pH, está acidificando. Por eso es tan importante que el animal tenga esa cantidad de glucógeno importante antes de la faena para que acidifique de forma correcta. Si el animal hubiese sido maltratado, ese glucógeno se hubiese consumido antes de la faena y la carne no hubiese acidificado. O sea, no hubiese tenido nunca un pH de 6, sino
que hubieses estado con un pH superior, eso se llaman carnes DFD, que son carnes oscuras, secas, y todo lo contrario, si el animal hubiese sido maltratado al momento de la faena, se hubiese empezado a consumir el glucógeno de una forma muy abrupta y estaría por debajo del pH adecuado, y esas se llaman carnes PSE. Eso técnicamente es lo que pasa ahora, por el cual nosotros necesitamos trabajar con ciertos tiempos. Sé que es un embole eso que estoy diciendo, pero técnicamente es lo que pasa. Exacto. Vértebras lumbares tienen un pedacito parecido a una costilla, entonces te le vas por abajo. Después se hace todo el despegue bien hasta la primera apófisis, ¿entendés? Acá la cadera, que si no la enganchás, le pegás un pequeño martillazo. Esta ya se abrió. No se abrió por donde quería, pero bueno. Hay que despegar todo el espinazo. O sea, toda la vértebra. Con mucho cuidado. Recuerden que abajo están las bondiolas y los lomos. Si le dije, te levanto. Dale, espera que lo despegue. Lo levantamos. Ahora sí. Bueno, vale. Sí, dale. Dale, muy bien. Repuchero. Acá, mira, tenemos ahí. No, No, ¿En qué? No, pero ahí no con eso adentro. Ah, yo dije lo tiro. No, Nunca vi, Mati, que le saquen el espinazo entero. Es una forma. A mí me lo enseñaron y vos fijate que ahora te queda muy suave para sacar los otros cortes. ¿Seguimos sacando cortes? Sí, sí, obvio. Perfecto. Toma, Niquito. Mariano, Acá. cortá las esponjitas. Tenés el lomo, queda marcado. Está bueno. Y bondiola. Déjame esto acá. No. Panceta, jamón, paleta. O sea, es muy fácil despostarlo así. Lo que se puede hacer acá, volvemos al tema del frío, que habló Marcelo, es, se puede colgar así, y vos lo podés colgar con algo al medio, ¿no? Entonces vos lo cortás al medio y queda colgado. Como se hacía antes, que lo dejan afuera, queda colgado. O sea, si vos lo querés orear toda la noche, esto debería ser el día de la faena. El día de la faena, ponele a la tarde. A la tarde. Una carneada a lo campo. mostrarle el tocino, vos, Mati, que ahí se ve perfecto. Acá tenés el tocino ¿Sí? y los dos tocinos. Fíjate, el tocino alto y el tocino bajo. Entonces, esto tiene un punto de fusión diferente, el tocino alto, que generalmente, si vos querés ser preciso, lo que haces el tocino alto lo utilizás para fermentados, para salame, y el tocino bajo lo utilizás para hacer escaldado o para hacer emulsión. Pero ahí tenés, esa es la capa de tocino. ¿Sí? El punto de fusión sería la temperatura que se aguanta. La temperatura antes de que se vuelva líquido. digamos. Exacto. Bueno, fíjate la cantidad de tocino que tiene este cerdo. Es mínima. Tiene muy poco tocino. Vos matás algo más grande o de menor calidad, tenés unos tocinos así de grandes. O sea, el chancho ordinario hace grasa. El chancho bueno hace carne. No hay mucha- Eso es lo que se fue logrando con la genética, que Exactamente. disminuir los lípidos y aumentar la producción de proteína. Lo que pasa es que nosotros, como necesitamos el tocino al igual que la proteína, lo que hacemos muchas veces, chupamos proteínas de razas como esta y los tocinos los tenemos por otro lado. No, y esto también por la edad. No llegó todavía está fabricando carne. Después de los 6 meses empiezan a fabricar un poquito más de grasa. O sea, en un criadero a los 5 meses se le cambia la dieta, de recría a terminación. O sea, se terminan de 6 meses y los últimos kilos son de mucho hidrato de carbono para que hagan tocino. Básicamente. Saco las bondiolas y los lomos. Está marcado, te lo marca la misma carne.
¿Ves? Venís con el cuchillo. Acá el único secreto es esquivar la puntita de la escápula o la paleta o el omóplato. Escápula es en humano, omóplato en cerdo. No, ponelo acá arriba. todo ahí. Así después lo presento. Bondiola, cuando hace esto, La unión. la unión, bondiola. De acá para atrás, todo lomo. Córtala, Mati. ¿Cortamos? Vamos a presentarle ahí. La mesita. Bondiola. O lomo y lomo veteado en Chile. ¿No? Donde termina la escápula, un poquito más, un corte. Paleta. Se cuelga. Hasta acá, más o menos que donde termina el diafragma, se hace otro corte. Panceta. Ya la dejamos ahí presentar. Acá se nota. No se debería. Hermoso. Panceta. Tenés de este lado, tenés de este lado. Después la emprolijás, ¿no? Pero bueno, la podés hacer en plancha, la podés arrollar, tenés mil cosas. El ajerito al gancho. Y jamón. Ahora se lava todo y después se seca un poquito, se orea y va a heladera o a intemperie. Intemperie necesitas que caiga una helada, o sea, tiene que ser un ambiente frío. Lo dejas de día y se te llena de cualquier cosa. Esto es básicamente el desposte para una garneada, que ya te queda todo para mañana empezar a trabajar esa carne. Sacamos guanciales, básicamente abajo del arco superciliar, cortamos, buscamos casi hasta la comisura labial y bajamos. Y sacamos todo el macetero. Eso es el guanciale. Recuerden que es el macetero y el macetero es uno de los músculos que más fuerza tiene. Es duro. Esto es el guanciale. Esto es una glándula salival. Guanciale. Después hay que darle un poquito la forma, ¿no? Pero básicamente es esto. Ahora vamos a sacar, para el queso de cerdo, la lengua. Se cortan los frenillos. Si vamos a tener respeto por el animal, tenemos que hablar de proteína, y cuando hablamos de respeto de las proteínas, tiene que ver con las técnicas de desnaturalización de las mismas. Como yo siempre digo, tenemos el animal, dio su vida para nosotros tener un alimento, ahora nosotros tenemos que tener respeto. Para tener respeto tenemos que tener técnica, para tener técnica tenemos que saber, y lo que ese conocimiento es para desnaturalizar proteína. Y como digo yo, el resto es paja, muchachos. Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, el resto son en qué parte o en qué corte tenemos esa proteína y para qué producto. Entonces, partimos utilizando la cabeza, que la cabeza básicamente es un clásico, lo que es el queso de cerdo, el queso de cabeza. Nosotros en este caso sacamos los guanciales, que ahora los vamos a ver. Entonces fíjense que sacamos el macetero, ¿sí? Junto con la papada, y con eso vamos a hacer la salazón del guanciale, que es algo maravilloso para dos clásicas salsas italianas como la matriciana y la carbonara. Nico, ¿qué hacemos con las paletas? Paletas generalmente lo usamos por ahí para hacer los chorizos frescos.
fresco. No llega a calidad para salame, pero sí, un fresco para hacer mortadela, lo que serían la carne, yo le decimos de segunda. Por eso, fíjense que en realidad es un corte poco amigable que nadie quiere limpiar. O sea, somos grandes regaladores de paleta. Exacto. Llévese mi amigo, llévese la paleta. Mentira, es porque no la queremos limpiar en realidad, pero fíjense que la cantidad de tendones que tiene la paleta, la cantidad de reticulina que tiene la paleta, esos tendones, la verdad que nosotros no los tenemos que tirar, lo que tenemos que hacerlo es tratarlos bien, picarlo, meterlo dentro de un chorizo fresco y eso es lo que le va a dar estructura a un chorizo fresco. Entonces, la paleta vamos con los chorizos frescos. Miren los jamonetes, Nico, ¿qué vamos a hacer con eso? Jamones tenemos varias opciones. Primero que nos contamos, la paleta, el cuero de la paleta va todo podemos usarlo para lo que es codín, morcilla, el queso chancho. Utilizar todo. Jamones tenemos las opciones, obviamente, también. El cuero va para lo mismo que dijimos recién. Y después la carne del jamón, tenemos dos opciones. O guardarla entera para hacer un jamón en salazón, hacer la pata entera. Tenemos la opción de descarnarla toda, despostarla bien toda y usar los pedazos buenos de coso para hacer un salame bueno. Yo lo que llamaría carne de primera con los lomos serían los salames de primera. Bueno, después también sigue siendo pedazos de carne que podemos usar para cualquier otra cosa. Podemos hacer fresco también con esto. Sí, o podemos deshuesarlo, si quisiéramos podemos deshuesarlo, lo curamos, hacemos una cura húmeda y hacemos un jamón cocido natural, DPM, como digo yo, de puta madre. ¿Bien? Sí. Perdón, vamos a la proteína que tenemos sobre la mesa. Acá tenemos vísceras y acá tenemos estos solomillos que me los voy a robar. Sí, tenemos los solomillos que Seba dijo que a media mañana nos iba a deleitar. Así que lo echamos recién, que se vaya a avivar el fuego. Después tenemos vísceras, Mati, ¿qué tenemos acá? Tenemos corazón. Tenemos corazón, riñones, vaso y lengua. Ok, ¿qué vamos a hacer con esto, Mati? Queso de cerdo y morcillas. Contanos el secreto de la morcilla para hacerla bien campera, como la vamos a hacer acá. O sea, la cocción, el tema de la medición, cómo hacemos la medición, su herramienta de medición. Todo esto va a un puchero que se dice, que es básicamente se hierve hasta que queda flojo, junto con cueros y pedazos de carne que van sobrando en otros lados. El espinazo. El espinazo. Y lo ideal es con muy poca grasa. Todo se hierve, se pica todo, se selecciona lo mejor va a la morcilla, lo que sobra va al queso de cerdo. Perfecto. Se cocina, después se condimenta, se pica, se embute y hacemos la morcilla que después la vamos a filmar. Muy bien, después vamos a ver la técnica para saber cuándo. Y el queso de cerdo después lo vamos a prensar. El hígado, sí, para hacer un buen leverbush, el hígado de cerdo, ya vamos a contarle un poco los secretos. Cuando vos trabajás con hígado, hay algunas cuestiones que son importantes, que es el lavado del hígado. Esto hay que trozarlo, ponerlo bajo agua fría, estrujarlo bien y sacarle todo el color, toda la sangre. Eso es un gran secreto para hacer cualquier tipo de paté que hagas con hígado. Miren, acá tenemos los lomos, los carrés ya deshuesados. ¿Sí? Esto es lo que llamamos los Kassler, ¿sí? O el clásico lomito ahumado, que en este caso, fíjense qué maravilla. Estamos acá con el lomo con el tocino, ¿sí? Que se ve clarito, el tocino alto y el tocino bajo. Esto podemos tomar una decisión rápidamente, de decir, bueno, hacemos una salazón y hacemos un lomito clásico embuchado en tripa, en ciego vacuno, por ejemplo, y hacemos el clásico lomito embuchado español, o podemos hacer un lomito ahumado que hacemos, en vez de hacer una cura seca, hacemos una cura húmeda, que yo básicamente lo divido así. Lo que hago como cura seca con frotado y un método de equilibrio, eso lo utilizo para hacer una salazón, y lo que hago en cura húmeda con una salmuera lo utilizo para hacer cocidos, que el cocido vos decidís si lo haces escaldado o lo haces en un ahumado en caliente, que hoy vamos a elaborar algunos que quedan maravillosos. Con la panceta, ¿qué se te ocurre hacer, Nico? En la panceta tenemos la más variedad de opciones. Acá se puede hacer la típica cama de sal, la más vieja tradicional. Hacemos también panceta método de equilibrio, la podemos ahumar. A mí la preferida de esto es ahumarla. Perfecto. Y después cortarla en pedacitos chiquitos. Y bueno, pues la típica de hoy, que es más famosa, con las hamburguesas, el bacon. Y bueno, esa es una de las opciones. La bondiola es también medio parecido al lomo. Podemos hacer también húmeda y al ahumador. ¿Cómo que se llama, Marce? La bondiola, el Kassler. El Kassler veteado. Y después, bueno, acá Marce te dejo a vos con el guanciale. El guanciale, fíjense qué prolijito y qué calidad. Acá se ve mejor, mirá. Fíjense qué calidad
de grasa tiene la papada y la relación de proteína versus la cantidad de grasa. Este es un guanciale maravilloso. Esto lo que vamos a hacer es una salazón. Vamos a hacer un método de equilibrio. Vamos a frotar. Si vos querés que la cura penetre más rápido, lo que podés hacer es frotar. Si tenés un bombo masajeador, un tumbler, lo tambleás. Ahí haces que la cura penetre más rápido o lo podés envasar al vacío. Esto es primero proceso de cura y después el proceso de secado. Esto, señores, es un elixir. Bien, acá tenemos todos los cortes, así que ahora lo que vamos a hacer es juntamos y vamos a elaborar. Yo nunca me crié en el campo, pero al ser cocinero me acerqué muchísimo a todo esto y no hay relación más ideal o estrecha que hacer algo como lo estamos haciendo. Que nos hayan recibido de la manera en que nos recibieron, ver el proceso completo de un animal, manipularlo de otra manera que no es una simple cocción, sino que hay otras técnicas que son charcuteras, me parece alucinante. Hacer este tipo de contenido a mí me gusta mucho, porque esto pasa alrededor de todo el país, de muchísimos países, constantemente. O sea, nosotros por poner una cámara acá no somos unos revolucionarios. Esto es una tradición seria que tenemos como país y en otros países también. Estamos dándole vida, de alguna manera, al producto, al alimento que producimos. Y reunirse y hablar sobre temas fuertes, vivir todos los temas fuertes con gente, experimentar todo eso a mí me apasiona mucho y que ustedes lo puedan compartir conmigo es doblemente especial. Me siento realmente un privilegiado, no puedo creer que estoy acá. Una cosa es cuando lo hablas por mensaje y decís, no, va a pasar esto, va a pasar lo otro. No estoy llegando a dimensionar el privilegio que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque ustedes también son parte de esto y a ustedes también los invitaron. Es increíble. A nivel contenido, a nivel emocional, la clase, los sentimientos. Es una mezcla de todo, de la faena, de consumo de carne, de lo que es una carneada, de las tradiciones mismas de los chicos. Es muy emocionante todo lo que estoy viviendo. Y recién empieza, literal. Para mí es muy importante hacer esto que estamos haciendo. Vamos a comer ahora en los cuartos traseros del cordero deshuesado. Básicamente lo que es la carneada es una fiesta, entonces no solo es matar el cerdo, hacer todo el embutido para tener para toda la temporada, como hacían la gente de antes, los inmigrantes, sino una fiesta. Entonces primero se va a comer un cordero, bueno, Seba nos va a cocinar un montón de cosas, entonces esto es 50% de trabajo y 50% de diversión. Yo ahora ya paso la parte de diversión de asado, así que bueno, vamos a ir mostrando todos los platos que hacemos y siempre lo ideal es ir descansando y tomando algún mate, haciendo algún refrigerio. La mortadela y el salami y el chorizo. ¿Te vas a la puedo usar? Vale, amigo. La que tenés en las patas. Estas son de vaca, las vamos a poner arriba para que estén más tiempo. Van a llevar más tiempo. Primero que hagan el anillo de humo y después las vamos a dejar entre 8 y 10 horas envueltas. Esos son de cerdo. Estas cerdas. El cerdo que carneamos, digamos. El cerdo de hoy, el cerdo que se carneó hoy. Estas salen rápido. Son súper tiernas y por ahí no hace falta que se le haga la parte de envolverlas como para que se naturalicen, pero que quede con la estructura. Estas para un par de horas ya están listas para consumir, quedan súper ricas. Las otras, si no les das una cocción larga, no están buenas. El chorizo fresco generalmente se utiliza lo que se denominan las tripas chinescas, que las tripas chinescas es la tripa de cerdo. Acá hoy nosotros, por capricho y porque nos encanta que el chorizo sea más grueso y que tenga crunch, que tenga mordida, lo vamos a hacer con tripa orilla, que es tripa vacuna. Lo que sucede es que la tripa vacuna tiene un hilito de grasa interno que en realidad es así. Esta tripa cuando está en el animal no está en este estado, sino que está dada vuelta. O sea, está unida por grasa y lo que se hace es para limpiar esa tripa,
Lo que hacen las empresas de limpieza que venden las tripas, la dan vuelta, pasan la tripa entre dos chapones, sacan esa mucosidad y así queda. Entonces, y el hilo de grasa que las unía queda del lado de adentro. ¿Qué sucede? Si yo embuto con ese hilo de grasa, está adentro, que está salado, que está rancio, que es una grasa de una calidad media-baja, lo que va a hacer es cuando lo lleve a cocción se va a diluir y esa grasa va a formar parte del alimento y yo no quiero que forme parte del alimento. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es dar la vuelta, que quede el hilo de grasa hacia afuera y cuando hagamos la cocción ese hilo de grasa desaparezca. Lo que pasa es que esta tripa ahora está conservada en sal. Lo que tengo que hacer es lavar bien esta sal porque esta parte de afuera va a quedar hacia adentro en contacto del alimento y no quiero exceso de grasa. Entonces, vamos a lavar y después vamos a dar vuelta. Sacamos el exceso de sal. Esto muchas veces conviene dejarlo 15, 20 minutos en agua fría nomás para que ablande. Yo lo que voy a hacer acá es que esa estructura más tierna que nos va a servir para embutir y que no se rompa la tripa, la vamos a lograr un poco a la fuerza, inflándolo. Inflándolo lo que lográs son dos cosas. Una es que lograr esa elasticidad que yo les estoy diciendo y por otro lado, fijarse de que la tripa no esté rota. Entonces, fíjense lo que vamos haciendo, ¿eh? Entonces, ahí vamos a lograr elasticidad y ver que la tripa no esté rota. ¿Ven cómo enrosca? ¿Ven? Fíjense cómo cambia la textura de la tripa, ¿no? Recién era sumamente rígida, fíjense que ya cambia la textura. Y ahora la vamos a dar vuelta. Para dar la vuelta les vamos a explicar dos métodos. Este es uno y el otro vamos a hacerlo con el pico de la embutidora. Miren, ahí, con este dedo, ahí. Y después, el chorro de agua sigue la dirección del dedo. Ahí, miren, miren, qué bonito. Y con el mismo peso del agua, ahí la vamos dando vuelta. ¿Ven? Ahí. Damos vuelta. Ahí está. Ahí tenés el hilo de grasa afuera. Ahora se los voy a mostrar con el pico de la embutidora. Lo mismo. Tomo la punta, meto el dedo y ahora el pico de la embutidora es como si fuera el agua. Vengo acá, tuc, y hago esto. ¿Sí? Y ahí voy llevando. Llevo. Y el pico va funcionando de la misma manera que funciona el chorro de agua en la canilla. Entonces, tuc, damos vuelta, aparece, miren el hilo de grasa. Esa es otra forma de dar la vuelta. Si ustedes tienen un pico que es del calibre muy parecido a la tripa y a la tripa le cuesta entrar, lo que haces es, sacás una bochita de carne, en la embutidora sacás una bochita de carne, que te quede una bochita y esa bochita a vos te va a actuar de abrir la tripa antes de entrar al pico. Así que, ahí tienen. Ahora vamos a embutir estos ricos chorizos que vamos a ir a la parrilla luego. Santi, ¿el chorizo fresco está bueno que salga ruedita o que se desgrane? A elección del consumidor. ¿A vos cómo te gusta? A mí me gusta ruedita, te digo. Rueditas. Qué loco, eso es muy cultural. Que el chorizo fresco salga ruedita en el corte o se desgrane es tremendamente cultural, porque, por ejemplo, fíjense, un santafesino ruedita y un entrerriano que se desgrane. Eso es cuestiones costumbristas, porque allá los entrerrianos decían, no, si sale ruedita es porque le agregan liga. Ni saben lo que es la liga, pero yo, le agrega liga, ese carnicero le agrega liga. Que en realidad, más o menos, algunas verdades hay, la liga le llaman a los almidones que se le agregan a los productos frescos. Pero en realidad, que uno logre una liga que salga ruedita a un chorizo fresco o que se desgrane, tiene mucho más que ver en qué momento yo le agrego la sal. Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con abrir la proteína esa que yo les dije, las dos proteínas miofibrilares, romper ese complejo actomiosina. Digo, si yo le agrego la sal al principio, los polielectrolitos de la sal lo que va a hacer es abrir esa proteína con tu acción mecánica
y la sal va a abrir esas proteínas. Ahora, no le agrego la sal al principio, le pongo todos los condimentos, los aditivos, etcétera, el vino, lo que quieras, el ajo, y la sal no se la agrego, ese complejo actomiosina va a seguir así. Entonces, mezclo todo y se la agrego al final. Cuando se la agrego al final, lo que va a hacer es no abrir del todo ese complejo actomiosina y se va a separar. Es el concepto de lo que son las hamburguesas esmalladas. O sea, la hamburguesa esmallada, ¿a dónde le agregan? En la plancha. En la plancha. ¿Por qué le agregan en la plancha? Porque quieren que se desarme. La sal se la agrega en la plancha. Por lo tanto, lo que están haciendo es un complejo actomiosina en una plancha con cheddar. Hacen esa huevada. Perdón, los esmalladores. Entonces, nada, como digo yo. Hamburguesas esmalladas son hamburguesas que uno lo que hace es, con el cloruro de sodio, nunca abrir ese complejo de actomiosina. Entonces, acá lo que vamos a hacer es chorizo, que salga ruedita. ¿Te animás? Sí, obvio. Vamos. Chan, chan. Todo el principio, entonces. Todo el principio. Condimentos, los aditivos. Le pusimos, miren, yo les voy contando, mientras Santi acá va amasando y va mezclando, le voy agregando las ligas, ¿sí? Estos son los almidones. Miren, yo les hago un poquito este cuento mientras vamos amasando. La proteína por sí sola te va a absorber hasta un 20% de líquido. O sea, si yo por kilo de carne decido ponerle 200 gramos de líquido, con sal entre 17 y 22, 23 gramos de sal por kilo, lo que va a hacer, el líquido ese va a desaparecer. Ahora, cuando yo quiero agregar más líquido de ese 20%, lo que tengo que hacer es buscar liga o algo que soporte ese exceso de líquido. Y ahí aparecen a jugar las ligas, los almidones, las proteínas vegetales, las proteínas animales, caseinato de leche y los más duros que son los hidrocoloides, que ahí entran a jugar las carrageninas, el agar-agar, la goma sántiga, la goma concha, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo decido que voy a colocar ligas en un producto, lo que tengo que saber básicamente es cómo juegan esas ligas. Entonces yo sé que los almidones te absorben el doble de su peso y el almidón gelifica en caliente, ¿sí? O sea, tiene que pasar por un estado de temperatura por encima de entre 60 y 75, 80 grados, depende si es un almidón de mandioca, un almidón de papa, o sea, almidones o fécula, ¿no? Sea del fruto o sea de la raíz, ¿no? Entonces, yo sé que la proteína de soja te va a gelificar en frío luego de haber pasado por caliente, por lo tanto, en un chorizo fresco sería un error colocarle proteína de soja. ¿Por qué? Porque el chorizo, cuando esté caliente en el plato y yo vaya a cortar ese chorizo, va a ser líquido, entonces toda la proteína de soja me va a quedar en el plato. Por eso lo ideal para los que son productos frescos, los almidones son ideales. Y eso es la famosa liga. Ahora, la presión que yo le quiera dar en el embutido me la va a dar esta mano. Y la presión va a estar en función a si quiero hacer chorizos de copetine, que voy a tener mayor cantidad de bridados, por lo tanto eso va a ser más presión, o si voy a hacer, vamos al otro extremo, si voy a hacer pecheras o voy a hacer roscas criollas. Entonces, eso, en función a eso está la presión que vaya a hacer y obviamente a la calidad de la tripa. Nosotros cuando esto lo estamos haciendo con una tripa orilla vacuna nos da mayor posibilidad a tener mayor presión. Vamos nomás. Ok, ahora lo que vamos a hacer es bridar o atar.
No soy un atador profesional, pero les voy a mostrar alguna técnica de atado. ¿Sí? Esto se llama espuela. Bien, lo que hicimos es humedecerla para que el hilo quede ajustado y para que en el atado no rompa la tripa. Entonces, yo soy diestro, siempre la voy a tener acá. Con este dedo agarro el hilo. Y acá hago un ojal. Paso el hilo por acá y ajusto. ¿Sí? Hago otro y ajusto. Y ahora hago lo que se denomina gasa, que es ese ojal que yo necesito para atar. Vengo acá, ¿sí? Vengo ahí, y ahora en realidad lo que tengo que hacer es, o este lo paso por acá adentro, o este lo paso por acá, o este por aquí. Ahí, lo que voy a hacer es, y ahí tengo la gasita. Ahora, con la gasita, por acá, o se hacen un ganchito en la mesa y acá se colocan el embutido ahí y se colocan en esta posición. Lo que hago es marco, ¿sí? Marco, paso el chorizo por arriba, vengo por acá y ato, ¿sí? Y ahora lo que hago acá, le hago el destaque, que es ese pequeño choricito, ¿eh? Ahí. Y ato, que es donde yo voy a cortar. ¿Bien? Entonces, ahí, ahora marco, y si lo vamos a comer de forma inmediata, como lo vamos a comer ahora, directamente, no hago ningún desperdicio de lo que es el destaque. Entonces, ato. Ahí vamos atando. Cada 6, lo que hago es, voy a hacer una nueva gasa y lo que voy a hacer es vuelvo al gancho. Entonces, yo sé que cada 6 chorizos es 1 kilo. Y yo quiero saber ahora quién es el más osado y lo lleva a la parrilla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les parece? Muy bien. Mati, tengo un regalito. ¡Oh! ¿Ya lo ponés? Sí, para almorzar. Ya separamos todo lo que es cueros, los pedazos de carne, separamos las vísceras que ya las habíamos mostrado y ahora va todo a un hervidor que se llama, que nosotros básicamente le decimos puchero. No se condimenta por un tema de que pues no tenemos bien el condimento pesado para terminarlo. Entonces se pone todo adentro de una bolsa, que es mucho más fácil, y hierve con unas hojitas de laurel. Esto tiene que estar básicamente, si el chancho es joven, 2 horas y no usamos la cabeza. Si usas la cabeza son entre 3 y 4 horas. Cuando se termina se tiene que desarmar al tacto y ahí lo vamos a procesar y ahí sacamos lo mejor para la morcilla y el resto para el queso de cerdo. Bueno, queso de cerdo. El punto es este. Se tiene que desarmar. Si está el cuero, está básicamente todo. Acá lo que tenemos que hacer es, todas las vísceras se pican y el cuero se corta por una... Eso como quieran. Yo no lo paso por la máquina porque a mí me gusta que sea más rústico. El cuero, si se puede, se hacen tiritas, que queda más linda la forma cuando se prensa. Pero es un detalle. Ahora vamos a picar todo y una vez que picamos separamos morcillas y queso de cerdo. Todo lo que es más vísceras va a quedar más en el queso de cerdo. Estos pedazos de carne, ¿ves? Los guardé para la morcilla. Igualmente la morcilla lleva grasa y lleva cuero. Así que hay que picar, nada más. ¿Ves cómo se desarman? El tamaño del picado es a gusto y piacere del consumidor. O sea, al que le gusta este tamaño, que se note, y el cuerito cortado en tiritas, para que se note el dibujo. ¿Viste las orejas? Bueno, no las hicimos porque es muy engorroso limpiarlas. El cartílago de la oreja en el queso es un detalle fantástico, pero bueno, hay gente que no le gusta y hay gente que sí. Pesa más la limpiada. En esta es la segunda vez, acá tenés que tener cuidado. Los huesos y si encontrás algún pelito, ¿no? O sea, pero fíjate que va un pedacito de canal auditivo, no pasa nada. ¿Quieren probarlo? No me enojo.
¿Eso qué es corazón? Esto es corazón, es un riñón, esto es corazón. Bueno, está esto, Marce. ¿Si no ensucio las bandejas? Sí. 2.25 pesa esta. O pone una que ella y estará, es lo mismo. Eso es queso. Eso es queso. Eso es queso. Hago menos morcilla. ¿Menos 2.25? Qué animal. No, hay que bajarle, tiene que bajarle la bandeja. Esto es a ojo. Cuanto más tiene, mejor. Más rico. ¡Ah! ¿Eso es morcilla, Mati, o queso? Esto es morcilla. Eso es queso. ¿Te doy el peso total de la morcilla, Marce? Por favor. ¿Cuánto tenés morcilla? Unos 200. Ahora te digo. Bueno, mira, esto tiene que quedar, mi palabra es encharcado. Encharcadito. Vos haces así, ¿ves? Tiene que sobresalir un poquito la sangre. Ese es el punto de la morcilla, porque en la embutida perdés un poquito de sangre. Porque no embutimos como antes con tripa y embudo. Va la embutidora. Tiré unos pistachitos y ahora viene el condimento. Hacele algo diferente. Se mezcla a mano. ¿Eso que le agregaste, Mati, qué es? Para que después gelatinice. No, gelatiniza solo con el colágeno de los cueros. Lo que se le agrega es el condimento, básicamente. Nada más. Vas a ver cuando lo saquemos. El secreto de esto es volverlo a calentar, que largue un poquito de colágeno del cuero y después prensarlo. Y después de la prensa, que se enfríe un poquito, ya lo puedes cortar. Si no lo calentás, se desarma. Si no lo cortás, exacto. No larga el colágeno. Exactamente. Y si lo pasás de temperatura en la cocción, también se... Y el queso, no, vos sabés que nunca me pasó, pero el queso acepta mucha más temperatura que la morcilla. La morcilla nunca tiene que hervir. El queso con las bolsitas de queso puede hervir. O sea, vos tenés que tratar que llegue a la misma temperatura del centro. En 10-15 minutos hirviendo ya está el queso. Cuando se enfría, muchos pinchan la bolsa para que salga grasa. Este tipo de queso que lo limpiamos bien, que no tiene nada de grasa, no lo pinché porque se te va el condimento. Hay gente que lo pincha. Marcelo Cañoli y yo somos medio enemigos de eso. Si vos lo haces muy grasoso, lo vas a ver que queda a los bordes mucha grasa y bueno, o sea, sí, pincharle para que salga esa grasita. Pero bueno, no es lo ideal. Lo ideal es trabajar así y que no tenga grasa. O sea, no tiene que ser flaco, como le decimos nosotros. No, todavía me acuerdo. El más grosito. No, ese es el chiquito. Se da una vuelta, nudo ciego. Ténemelo. ¿Querés clipear? Nah, este no. Le enseño tarde. Después tengo miedo el clip cuando se calienta. Nudo ciego. No, boludo, esto no. Se da vuelta esto. Y se hace otro nudo ciego doble. Pellizcando el pedacito de tripa que quedó. ¿No? Sea tripa, sea poliamida. Esto es imposible que se desate. Imposible. Si quieren atar más de estas bolsas, vamos mutiendo. Tenés un borde, acordate. Sí, por eso. ¿Lo vas a clipear o le vas a atar? Ponlo bien. Con la mano. No, para mí no. Ahí está, perfecto. ¿Ves que le quedó más blando? Siempre cuando lo cocines, no tiene que tocar las paredes de la olla. Esto toca las paredes de la olla y por ahí se te revientan. Tiene que quedar flotando, colgando. Queso chancho petitero, según Cañoli. Chan. Esto va a la embutidora, ahora ensuciamos todo, hacemos una masacre. Bueno, ¿ven lo que le decía del encharcado? Igual un poquito de sangre perdemos en la embutida, pero ya está esto. Embutimos el hilito. Es que no estoy de mal humor, es jodido. Y más ahora con sangre. ¿Esto lo vas a poner a recocer o lo vas a...? Sí. No. Estamos, ya te dije. Vos, Nico, tenés acá, no sé quién va a agarrar la manija. Yo calculo así, ¿ves? 2, 3, 4, 5 morcillas.
Bueno. Ahí estamos. Misma atadura. Un nudo ciego, la vueltita, 2 nudos ciegos. Dale, Marci. Tiene que quedar blando esto, siempre. ¿Por qué? Porque si no la cocción la revienta. Yo ahora hago así. Si alguno me tiene esta punta que no se me rebalse, yo hago así. La medida de la morcilla, tipo lo que llaman pecherita. Y lo ata. Una. Otra medida acá. ¿Por qué? Porque se cocinan todas juntas. Entonces, ¿ves? Después las colgas y quedan todas parejas. Es un... Está al medio. Y esta se le da la vueltita. No sé si le di la mordés ahí. 1, 2. Se corta esta tripa. Y ahora, en teoría, si vos la agarrás, tienen que quedar todas muy parecidas. Muy bien. Fantástico. Esto acá va al agua caliente. No hervir. Recuerden, si hierve, se explotan. Una temperatura controlada, 80 grados, 1 hora. Y yo les voy a enseñar cómo saber si están. Hago mortadelas a domicilio. Bien. Miren qué maravilloso. Vamos a hacer una emulsión. ¿Sí? Y en este caso, esta emulsión va a ser una mortadela. ¿Qué necesitamos? Buena proteína. Cuando hablo de buena proteína, hablo 2 proteínas miofibrilares fundamentales, actina, miosina y esa proteína maravillosa que las cubre, que es el colágeno. Entonces, a mejor calidad de proteína, mejor calidad de emulsión. Y cuando hablo de proteínas miofibrilares, como yo digo, si sos cocinero y te querés hacer un tatuaje, si sos charcutero y te querés hacer un tatuaje, te pones miosina acá en el brazo. Porque esa es la responsable, ese es el agente tensioactivo que yo necesito para lograr esa emulsión. La miosina es lo que es el huevo a la mayonesa. O sea, el agente tensioactivo, quien se encarga de agarrar la grasa y el agua y lograr que esa emulsión sea estable. Entonces, cuando mejor calidad de miosina yo tengo, por eso siempre recomendamos, métale algo de vaca, métale algo de toro, independientemente del cerdo. ¿Qué característica hoy vamos a tener en esta carneada acá? Que tenemos la carne de cerdo caliente, por lo tanto estamos utilizando los fosfatos naturales, ¿sí? Y las 2 proteínas, actina y miosina, separadas. Todavía, porque es carne caliente, todavía esas 2 proteínas no se han pegado, no se ha formado ese complejo acto-miosina que sí se forma cuando vos tenés ya la carne madurada, ¿sí? Con 24 horas. Tenemos la carne, tenemos las ligas y los condimentos y los aditivos, y los famosos tropezones, que acá, ¿qué son los tropezones? Es todo lo que está por fuera de la farsa. Entonces, esto lo vamos a agregar después que venga del cúter, que tenemos la grasa y adentro tenemos los hermosos pistachos y los granitos de pimienta, que es lo que yo quiero que después se vea en el corte del embutido. Así que, Santi, si vos querés, ¿te parece que mezclemos? Primero vamos a mezclar la proteína con algo de agua para mezclar. Yo te voy colocando, si te parece, los condimentos, los aditivos y las ligas. Vamos a mezclar, no con mucha violencia por ahí, porque después vamos a ir al cúter. O sea, no hay que amasar, simplemente hay que mezclar y después vamos a ir al cúter. Si no tenés cúter, vamos a ver, ¿cómo se logra una emulsión? 2 líquidos no miscibles, grasa, agua, ¿sí? Un agente tensioactivo, en este caso es la miosina, o lo que yo le decía, el huevo en la mayonesa, y una acción mecánica. Lo ideal, hablando industrialmente, esa acción mecánica en una emulsión como una mortadela, una salchicha, un salchichón, etcétera, etcétera, sería lograr las 3000 vueltas, las 3000 revoluciones. Eso sería lo ideal. Nosotros, de forma artesanal, a eso no lo logramos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo en un cúter de 1800 vueltas, y si vos no lo podrías hacer,
lo que te aconsejo es, haz este proceso, mezclar condimento, mezclar aditivos. Si no querés mezclar condimento y aditivo, podés utilizar un integral, Benetti, ¿sí? Podés utilizar un integral y lo que haces es, picas la carne con un disco 6, mezclas condimentos, aditivos y agua, en este caso es el agua completo acá, y lo pasás por un disco 3 o por el disco más fino que tenga. Y ahí, cuando el roce de la cuchilla con el disco de bajo calibre, ahí haces una semi-emulsión. Así que vamos al cúter, Santi, después venimos y mezclamos los tropezones. Miren qué linda que quedó. Vamos. ¿Entendés? Entonces, un poquito de agua. Le metemos la carne. El resto del agua. Cerramos. Tenés una crema, una pasta fina. ¿Cuál es la gran diferencia industrialmente? Es que los tipos hacen esto haciendo vacío a la vez. Entonces no le queda una burbuja de aire. Si acá quedan burbujas de aire porque ellos le hacen, tienen cabezal de vacío en la embutidora, en la amasadora y en el cúter. Le van haciendo constantemente vacío. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, volcamos esto en una batea y le metemos los tropezones, mezclamos y embutimos. Vamos con los tropezones, Santi. Oro en polvón, yo te adoro. Bien, y acá, sí, mezclamos. Vuelvo a repetir, tropezones, todo lo que va por fuera de la farsa porque yo quiero que se vean en el producto final. Entonces, acá, lo que hacemos es mezclamos. Esta es la clásica, mortadela con pistacho. Obviamente no le pones pistacho, es la clásica mortadela italiana. Acá hay que demonizar, hay que sacar ese mal posicionamiento que tiene la mortadela, que en verdad está mal posicionada con razón, porque muchas veces se elabora. A ver, al ser una pasta fina, se puede esconder demasiadas cosas acá adentro. Entonces, muchas veces lo que se hace es trabajar con vísceras y agregar proteínas vegetales para darle algo de calidad y de emulsión o excesos de almidones para lograr feteabilidad. Entonces, esto no tiene nada que ver con eso. Acá acabamos de hacer una mortadela, ustedes lo vieron, con 80% carne, 20% de tocino. Y de ese 80%, la mitad era vacuno y la otra mitad era el cerdo que acabamos de faenar. Vamos a la embutidora. Lo que hacemos acá es evitar las burbujas de demasiado tamaño, entonces lo que vamos a aprisionar primero con la mano. ¿Bien? Ahora vamos a embutir. Salimos, aire, vejiga vacuna. Maravillosa, mortadelita bocha. Vamos a, miren, las vejigas dependen, tienen calibres muy finitos de entrada, entonces lo que uno tiene que hacer es, principalmente cuando trabaja con pistacho, no trabajar con picos muy finos porque se te puede trabar el pistacho al momento del embutido. Entonces lo que hacemos es, le cortamos algo el pico para que no quede tan fino y me pueda entrar a mí acá en el pico. Lo que voy a hacer es, voy a traer la farsa hasta el pico para que no me inyecte aire dentro de la vejiga. Bien, ya la tenemos ahí, sacamos este poquito y acá vamos a meter la vejiga. Ahí, vamos al final. Perdón. ¿Sí? Entonces, ahí voy mirando si tengo aire, no tengo aire. Un poquito más. Miren qué bonito. Listo. Ahí estamos. Ahora vamos a hacerle un lindo atado. ¿Bien? Acá. Búsquense un hilo sisal, búsquense, este es un hilo de algodón. Vamos a
a sacar alrededor 1,20 m, 1,30 m. Acá la veo que está anudada, entonces lo saco acá al nudo. La vejiga, lo que voy a hacer es un doble nudo ciego, ¿sí? Un doble nudo ciego, y le voy a agarrar el pico. ¿Sí? Le agarro el pico. Y acá lo importante es que yo deje una partecita que después la voy a utilizar. Bien, vamos. Por abajo, vengo al pico, trabo, me voy hacia el otro lado, vengo abajo. Acá, trabo, ahí, y vengo al pico. Y agarro el que me había quedado acá, libre. Vengo ahí. Apoyo este acá para que me quede apoyadito y no se me zafe. Vengo a este, trabo, trabo. Acá lo encontré, trabo y atamos. ¿Sí? Ahí, para que no afloje. Ahí si quieres la emprolijás, que queden los 4 cuadrantes, cortamos el exceso de hilo. ¿Y quién decía ser o no ser? Mortadelita Bocha. Para los que somos más urbanos, le traemos la mortadelita familiar clásica, señora. A ver, tripa de poliamida, una tripa maravillosa, independientemente que esto es muy urbano, muy industrial, esto es algo maravilloso porque lo que vimos recién es hermoso, es permeable. Esto es impermeable. O sea, lo que sucede acá adentro queda acá adentro y la protección y el vacío que tiene esta tripa no la tiene una tripa natural. Vamos a hacer unas mortadelita familiares, cosas que se hagan más rápido de la cocción y la vamos probando. Vamos, embutimos. Bien. Muy bien. Listo. Ok. Giro. Vengo a la clipeadora. ¿Sí? Clipeo y después marcamos. ¿Sí? Donde queremos. Y acá lo que voy a hacer, le voy a colocar otro, que esto se llama destaque, que yo después la pueda cortar aquí y no me queden abiertas. Entonces, ahí. Ahí hacemos un destaque. Y ahí tenemos los dos modelitos. ¿Bien? Vamos a cocción. Vamos a la cocción y después seguimos. Lo subí 20 grados, lo sube el toque. Ok, bueno. Dale, Mati. Se puede enfriar, se puede calentar. El tema es que nunca hierva. Donde hierve se explotan las fibras. Ahí. Colgando, que no toquen el piso. ¿Ves? No están tocando. Quedan ahí. Y bueno, y ahora van a hacer el otro agregado. Nunca tiene que hervir. Fantástico. La mortadela en vejiga. La mortadela en poliamida. También lo mismo. El criterio es el siguiente. Es 80 grados el agua y el objetivo es llegar a 72 grados en el centro de cocción. O sea que algunas cocciones van a demorar más que otras de acuerdo al diámetro. Los 72 grados de cocción en el centro es fundamental porque es la temperatura en donde nosotros nos aseguramos sanidad y donde matamos lo que es el grupo de bacterias termófilas. Entonces, esa vejiga aproximadamente 3 horas y media, la poliamida roja aproximadamente en 60-65 minutos. Ya está, y con el agua a 80 grados yo me aseguro de bajar bastante los tiempos para llegar a 72. Si no, yo, si tengo un sous-vide, puedo controlar perfecto, puedo cocinar en agua directamente a 72 grados y dejarlo por un tiempo determinado.
metemos todo. Morcilla y Mati, metemos el queso de Queso de cerdo. cerdo igual, que no toque el piso y igualmente va a flotar. Esta sí puede hervir. Esta se tiene que pegar una calentadita, 20 minutos. Rips a mi manera, es decir, pero más seguro. Está el punto que está tierna, pero no se cae del hueso. ¿Entendés? Mira, es un buen anillo, ¿ves cómo no. hizo el color? Sí, como tiene que estar. Sí, sí, sí. Y la calidad de este cerdo es... La cocción, por favor. Está en el punto de la rip. Tierna, pero que no se sale. Yo sí le eché ahí. Vamos a ver qué pasó con los chorizos. Venga, miren qué lindo. A ver qué les parece. Ahí está el choricito. Fíjense, el color es un color marrón porque esto no tiene sal de cura. ¿Cuándo se le pondría sal de cura a un chorizo? Cuando tenés la necesidad de envasarlos al vacío. ¿Sí? Entonces lo transformás en un ambiente anaeróbico y ahí necesitas. Entonces ahí el chorizo estaría de color rosa. Así que bueno, llevamos esto, vamos a la mesada. Miren qué maravilla. Miren qué picado. Como digo yo, cuando uno encuentra dados de tocino de este calibre, no se preguntan los precios, se pagan lo que vale. ¿Sí? Así que, póngale, cómase su choripán. Escaso de pan, escaso de hidrato. Sacamos. Se nota que ya hirvió adentro, ¿ves el líquido? Bueno, ahora lo llevamos y lo prensamos. ¿Ves cómo se nota el líquido? Hirvió, está perfecto. Ahora hay que nivelarlo, se le ponen unos tronquitos y se le pone un peso. Y queda hasta que se enfríe prensándose. Entonces eso le da la forma que vos quieras, achatado, redondo. Si lo querés dejar así, sirve igual, se pega igual. No queda tan apretado al corte, pero va a quedar muy bien. Tipo antiguo, ¿viste? Cuando ponían el lacre en el correo. Claro. Bueno, esto ya debe estar. Te levanto, Mati. Ya pasó el tiempo, sacamos afuera. Usted dirá. Instrumento, Pueden encontrar en eBay, Amazon. no sale nada. Tiene que salir un poquito de grasa o colorado. No sale nada. Listo, esta morcilla está cocida. Se saca y se sumerge en agua fría. 1, 2, 3 veces. Esto lo que hace es toda la grasa de la cocción la despega de la tripa. Entonces cuando vos la vas a comer, tenés todo limpio y no pasa nada. Esto hay que dejarlo enfriar y ya está. Para comer. Muy bien. Yo lo que aconsejo es, ahora la vamos a dejar en agua con hielo, o sea, un baño maría inverso. ¿Por qué? Porque yo debería pasar lo más rápido posible, esto está a 80 grados, 72 grados, pasar la temperatura de 40 grados, que es una temperatura de peligro, que es temperatura de proliferación de bacterias mesófilas, que son bacterias que proliferan a la temperatura de tu cuerpo. Entonces, si esto está contaminado, en tu cuerpo vas a estar contaminado, por eso es importante, siempre que sacas de cocción, a baño maría inverso, siempre con agua con hielo. Miren qué maravilla. ¿Sí? Terminamos el queso de cerdo. Miren qué locura. ¿Bien? Miren qué color maravilloso le da la zanahoria, el cilantro, los colores de lo que son la lengua, las partes más oscuras, los cueros. A ver cómo quedó. Y si aparece algún pistachito por ahí, bienvenido. Y la tripa de poliamida que se comporta excelentemente bien. Mire, hermoso. Bueno, vamos a probar.
Maravilloso. Bueno, vamos a hacer una pequeña picadita y vamos a probar las pocas cosas que hicimos, que no son pocas. Ahí, Morcilla. Boludo, mirá lo que es la diferencia, una morcilla de mierda. Ahora puedes sacar una foto. Morcilla. Con su respectiva cebolla verde. ¿Vos tenés pistacho en el mueble? ¿Te lo vi? ¿No lo vi? ¿Es lo que me diste el otro día vos? Como te ves en el canal del Gourmet. Mortadela. Con pitachos. ¿Cómo está de cebolla verdeo? A mucha gente le saca la cáscara. No, A mí no me molesta. ¿Qué le va a sacar? ¿Encima con tripa de verdad? Mira lo que queda. Para terminar la tarde. ¿Lo tostamos? Qué buena la morcilla, boludo. ¿En serio no te gusta, Nico, la morcilla? Hasta hoy no me gustaba, vamos a probar. Me parece que... Hacerle picoteate con Creo el que pitacho. descubriste algo. Picoteamos con los pitachos, Cañoli. La diferencia con la sangre Boludo. Ahí tenés uno, mirá. artificial en polvo o con arroz, Mirá, ahí mordé uno. no está en ese pastoso de la sangre, ¿viste? A mí me gusta, ¿eh? A mí me encanta. Yo prefiero esto que el... Y bueno, hay gente que no le gusta, es muy fuerte. El otro día en Pero Colombia está no le buena. gustó ¿Qué lo me gustó? la morcilla. Fue la mejor que te dio una casa. ¿Necesitas sangre en polvo? Son todas iguales, vos no las probás. no, te das boludo, cuenta. las pruebo. Sí, Son las no le mejores. gustó. Las salazones, los curados en seco, las famosas bondiolitas colgadas, las pancetas saladas. Vamos a dar una vueltita más de rosca. Vamos a reivindicar a aquellos tanos que vinieron con las exquisitas salsas para pasta, la matriciana, la carbonara, que con el tiempo, y que no sé por qué, se perdió el guanciale. ¿Por qué en el camino desapareció el guanciale? ¿Por qué en el camino desapareció el cotechino? ¿Por qué en el camino desaparecieron aquellos productos que trajeron los inmigrantes y que hoy no los encontramos en una góndola? Así que por la reivindicación del guanciale, vamos a hacer esta hermosa salazón. ¿Qué te parece? Excelente, Marce. Bien, miren, ¿cuál es el gran secreto del guanciale? La cantidad de tomillo y la cantidad de pimienta negra, que no solamente van a usar en la cura junto con azúcar, con sal de cura, sino que cuando ya haya perdido el 30%, le van a hacer una nueva cobertura de pimienta negra y lo van a envasar al vacío y ahí lo van a dejar para que cuando vengan los dioses tengan que comer. Vamos, miren qué maravilla, los guanciales que quedaron. Fíjense, el macetero lo tenemos pegadito, pero miren esta locura. ¿Sí? Esto lo voy a poner a curar y no saben quién se lo va a llevar a su casa. Estos se vienen, hacemos uno y uno, nos llevamos uno cada uno. Yo me quiero llevar los dos. Me cago. Bueno, dale. Uno y uno. No se lleva ninguno. Ah, saltó el dueño del chancho. Listo. Bien, vamos. La cura seca con un método de equilibrio. ¿Qué significa el método de equilibrio? ¿Le das vos, Santi? Mientras yo charlo un poco, tomá. O sea, fue la competencia de la cama de sal. O sea, la cama de sal lo que hacía era un exceso de cloruro de sodio y lo que transformaba agua libre en agua ligada. Entonces, por ósmosis se acaba el agua. Lo que lo que lograron quienes estipularon el método de equilibrio era decir, bueno, ok, vamos a colocarle la cantidad de cloruro de sodio y de azúcar justa para que logres transformar esa agua libre en agua ligada, para que no haya un crecimiento de patógeno, pero solo eso, o sea, en equilibrio, para lograr esa ósmosis de equilibrio, y le vamos a agregar fosfato para que abra la proteína, sal de cura para lograr ese nitroso ferrohemocromo maravilloso y lograr ese óxido nitroso que a nosotros nos asegura cualquier tipo de temor que tengamos contra el botulismo, y sacar ese exceso de salado que tenían las piezas cuando se curaban en las camas de sal. Así que miren, esto es muy sencillo. Hay dos procesos. El proceso de cura, que viene con el cuero, y lo que digo yo, ese cuerito luego no se tira, ¿sí? Lo curas y tiramos eso, porque eso va después a los guisos, a los ragú, a las busecas, a los locros. Bien, el primer proceso, que es la cura, vamos a hacer aproximadamente, ahora lo que vamos a hacer es, frotamos, envasamos al vacío, y ustedes calculen un día por centímetro de grosor de la pieza. Estos 3-4 días es suficiente. Después lo que vamos a hacer es
un ganchito y llevamos a el secadero a 14 grados aproximadamente, 14-15 grados, 70-72% de humedad hasta que pierda un 30%. Y después, como digo yo, lo preparamos y lo colocamos en la alacena para cuando lleguen nuestros dioses a nuestras casas o cuando hagamos esas hermosas reuniones de familia a comer esas pastas italianas como las que hace el Santi en su canal, ¿no es cierto, Santi? Sí, señor. Comedor de pastas. Sí, se nota, ¿no? Sí. Me gusta el hidrato. Bien, vamos. Miren qué maravilla, miren qué color que se logra y acá está la cobertura de pimienta negra que yo les decía que es parte del secreto, ¿no? Bien, y este cuerito, el que yo les decía que hay que guardarlo para cocciones. Vamos a cortarlo a esta altura para que tengamos un mejor plano. Perdóname, Raúl. Bueno, miren qué bonito. Guanciale, ahora los voy a invitar a cortar fetas muy finitas y a que se lo pongan en la boca y qué es lo que le pasa en su cabeza. Un fermentado, un clásico, un salame criollo con una muy buena calidad, si pueden ver, una muy buena calidad proteica. Acá tenemos 80% proteína, 20% grasa, tocino alto del lomo y del 80% la mitad es vacuno, la mitad es cerdo. O sea, es una muy buena calidad de proteína. Ahora, acá hay diferentes escuelitas, o sea, diferentes historias salameras de la Argentina. Siempre digo las grandes diferencias, con el perdón de los originarios, por si no soy totalmente exacto, digo, las dos grandes escuelas, vamos a llamarle Buenos Aires, Córdoba, ¿sí? Tenemos Buenos Aires, cerdo, hablemos Mercedes, Tandil, cerdo, vaca, vino tinto, ajo, y Colonia Carolla, Oncativo, Jesús María, todo lo que es la colonia, cerdo, vino blanco, clavo, olor y canela es la infusión. Esas son las grandes escuelas. Más, menos, entra juega un ajo menos, un ajo más, una canela más, una canela menos, más o menos esto. Para mi humilde entender, esta es la técnica más interesante y más compleja. No solamente acá estamos trabajando con microbiología, sino que estamos trabajando con física. Estamos trabajando en los secaderos con termodinámica, con entalpía. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, por un lado, dándoles las condiciones a microorganismos para que trabajen para nosotros y después estamos dando condiciones físicas para extraer, mejor dicho, para cambiar los estados del agua. Díganme si esto no es una locura. O sea, meter líquido para después transformar ese líquido en algo gaseoso y eso gaseoso volverlo líquido nuevamente para sacarlo de los secaderos. O sea, si eso no es tan loco, es algo similar. Entonces, acá necesitamos mucho cuidado. Desde el momento de la limpieza de la carne, nosotros podemos dejar un cuerito, una aponeurosis, una grasita cuando hacemos una mortadela, cuando hacemos un chorizo fresco, cuando hacemos una butifarra. ¿Sí? Eso se pierde en la cocción, hasta queda rico con los condimentos. A ver, yo no puedo dejar grasa, no puedo dejar aponeurosis en un salame porque es la tirita que me queda en el diente, es la tirita que sale del salame. Entonces, vos te das cuenta de la calidad de un salame cuando vos lo cortás y lo que es blanco es lo que vos decidiste, que sea blanco, que sean los dados de tocino. No que quede millones de cejas blancas. Entonces,
desde la limpieza de la carne hasta el proceso del inoculado de lactobacillus, estafilococos, pediococos, que es lo que en definitiva esos, como digo yo, esos microbicheríos lo que van a hacer es comer azúcar simple, generalmente dextrosa, maltodextrina, van a comer y van a exhalar ácido láctico. Eso lo que va a hacer es llevarme a mí. Recuerda que dijimos al principio, el animal recién faenado tenía un pH de 7, a las 24 horas tiene un pH de 6. Yo lo agarro la carne fresca con un pH de 6, yo debería llevarlo en 72 horas a 4,8, 4,9 de pH, o sea, lograr una curva vertical de acidificación. Entonces, con eso nosotros ¿qué logramos? Una desnaturalización de la proteína por acidificación. Recién en la mortadela estuvimos haciendo desnaturalización de la proteína por temperatura. Acá estamos haciendo desnaturalización proteica por acidificación. Y ahí lo que hacemos es solubilizar la proteína. O sea, esto es lo que estamos haciendo. Esa soga la desenroscamos, son todos hilitos, y esos hilitos lo que hacen se rodean de gotitas de agua. Entonces, en esas 72 horas el salame parece una cámara de bicicleta de lo explotado que está. Es por eso, separamos correctamente los hilitos y los cubrimos de gotitas de agua. Ese es el secreto fundamental de hacer un salame. Y como digo yo, el resto es paja. Después el secado, lo cuelgo abajo la chapa, los 72% humedad, los 14 grados de temperatura. Así, eso es importante porque eso es una correlación. Eso lo que a mí me indica es que la temperatura que se me va a ir, perdón, la humedad que se me va a ir del contorno del salame hacia el ambiente va a ser la misma humedad que se va del centro hacia el contorno. Entonces no se me hace cáscara, no me quedan oscuros, etcétera, etcétera. Pero el secreto verdadero está en las primeras 72 horas, cuando yo tengo entre 24 y 31 grados de temperatura, que es lo que a mí me indica por qué ese rango tan inmenso, porque eso está en función de los microorganismos que vos le estés inoculando, si le estás inoculando microorganismos. Si no le estás inoculando nada, yo les aconsejo siempre hagan 24 grados, 72, 24 grados, 85% de humedad. Entonces, cuando el salame está, lo envasamos, se envasa al vacío, se envasa con algún gas inerte o como era la antigua, en un balde con grasa, con la tripa en grasa, o lo envolvés en papel, humedeces el papel al freezer, ¿sí? O si no, al vacío si tienen una máquina de vacío. Entonces, yo siempre les digo, no le tengan miedo a los productos cocidos, ténganle miedo a los productos fermentados. Pero miedo en la técnica, no miedo en la elaboración. Entonces, es complejo hacer producto fermentado porque las variables casi no permiten error. Si vos querés hacer algo bueno, entonces la limpieza de la carne, la inoculación correcta de los starters correctos, anímense a utilizar bacterias, van a tener un cambio total. Y esas son las bacterias que colocamos acá. No confundan las bacterias que nosotros tenemos acá con lo que es el emplume, lo blanco que está de afuera, no tiene nada que ver. Acá hay un tema, y seguramente acá vamos a tener un par de balazos, vamos a tener un par de críticas que tiene que ver con el amigo ajo. El ajo en estos productos puede ser un gran amigo, puede ser un gran enemigo. Entonces, ¿cómo lo utilizás al ajo? Porque es un gran oxidante. Entonces, es muy difícil colocar el ajo fresco y que en una maduración no se oxide. Entonces, vos tenés 3 formas de colocarlo. Una es trabajar con ajo en polvo. Yo lo súper recomiendo. Compren en escama, agarren, la Moulinex 1, 2, 3 color naranja que tienen guardada hace 1000 años que ya no saben qué hacer. Esa 800 watts de fuerza tienes maravillosa. Metés con escamas, sacás ajo en polvo maravilloso, le colocás directamente el ajo y le pones el vino. Directo acá. Punto. No das más vuelta. ¿Querés trabajar más? Haces una infusión. Y ahí te tomas el laburo de poner el vino, picar el ajo, calentarlo, no dejarle que se pase de 50, 60 grados, que extraiga sabor. Ya sabemos lo que es una infusión. Extraiga sabor, después le pones ese vino frío con gusto a ajo, el ajo lo tirás. Listo, tenés ganas de laburar, haga ese trabajo. Y la tercera es una forma española que a mí me parece maravillosa, y si realmente te gusta que quede polenta, gusto a ajo ahí adentro, haces lo que se llama el ajo sal. Agarrás un morterito, agarrás el ajo fresco, lo picás, lo metés al mortero,
parte de la sal de la preparación o toda la sal de la preparación la metés en el mortero, haces una crema de ajo, ¿sí? O la haces con el cuchillo y en la tabla, la crema de ajo, y le colocás esa crema de ajo. Entonces, el ajo, al estar tan rodeado de sal, lo que hace es rápidamente deshidratarlo y evitar la oxidación. Entonces, esa es una técnica de ajo sal. Ahí tenés las 3 formas de colocar ajo. Usted, mi amigo, decida cuál es la forma. Acá le vamos a usar con ajo en polvo. Vamos, primero, acá tenemos las bacterias. Las bacterias generalmente se disuelven en agua no clorada. Obviamente tenemos las bacterias Benetti. Bien, no, ustedes pueden utilizar, Argentina tiene una gran variedad de bacterias que pueden utilizar. Estas son las nuestras, las que sacamos hace poquito al mercado, con unos amigos y un laboratorio que nos ayudó muchísimo junto con el INTI. Y lo que yo les recomiendo primero es, desparramamos la proteína y esparcimos lo mejor que podemos los lactobacillus, siempre disueltos en agua no clorada. Eso es importantísimo. Y lo que haces es, ¿por qué primero de todo? Para que no tengan ningún tipo de competencia. Entonces, si tienen todos los alimentos a su disposición, no tienen que competir, ni con condimentos, ni con aditivos, ni con sal. Entonces, es lo primero que hacemos. Luego colocamos el resto de los condimentos, los aditivos, ¿sí? En este caso tenemos pimienta negra en grano. Y lo que comenzamos es primero mezclando y después vamos a colocar los dados de tocino y vamos a comenzar a amasar. ¿Sí? Qué tocino maravilloso. Y después vamos, quizás nos quedó ahí un poquito chica la batea, pero vamos a ir amasando. Primero mezclamos y después amasamos como fresando una masa quebrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este proceso? Lo que yo he estado hablando todo el día. Abriendo ese complejo de actomiosina. Ustedes van a ver que rápidamente cambia de textura cuando nosotros utilizamos esta técnica. Entonces llevamos hasta allá, ahora volvemos, ¿sí? Y empezamos de acá. Les va a cambiar la textura rápidamente. 4 pasadas, yo te diría que es casi suficiente. Fíjense, nosotros no empezamos con carne roja recién acá. ¿Y ahora qué está pasando con esto? Opaca. Ajá, y se está amarronando, o sea, estamos pasando de mioglobina a metamioglobina. Lo vamos llenando por capas, siempre es importante hacerlo de esta manera para no estar colocando burbujas grandes de aire. En este caso vamos a utilizar tripa fibrosa, la verdad que yo soy bastante amante de este material, vamos con un poquito, bastante, ¿listo? De este material, para mí es mejor que el colágeno porque tiene mayor resistencia. Vamos. Yo le puedo dar un embutido bastante, listo, más tenso, listo ahí. Giro, si tengo una clipeadora, clipeo. Perdón. Clipeo, si no ahora les voy a mostrar una forma si yo lo quisiera atar con hilo, que es un atado bastante clásico de lo que es la charcutería cordobesa, de cómo se atan los salames en Córdoba. Ahí. ¿Listo? Bien, giramos. Bueno, miren. Similar a como atábamos los chorizos. Ahí lo tengo con este dedo. Hacemos el ojal. Cerramos. Y acá si queremos le hacemos lo que habíamos dicho, la gasa. ¿Recuerdan? Ahí, ahí y ahí. Muy bien. Vengo hacia acá. Hacemos un doble lazo. 1, 2. Vengo como, por acá como bridando un matambre. Ahí, tuc, y ajusto. ¿Sí? 1, 2. Vengo por acá, tiro, ajusto. Decía el paisano que no tenía ni piachímetro ni balanza. Decía, cuando usted, amigo, logre pasar el dedo por acá abajo, el salame está listo. Ese era el 30%. Entonces, ahí tenés otro formato. Embutimos. Lo primero, para pequeñas cantidades, esto que voy a decir no tiene demasiado sentido. Para grandes cantidades, lo que yo debería hacer es lo que se denomina el proceso de preestufado. Dejar entre 4 y 6 horas esto en un ambiente fresco
para que todo el lote tenga la misma temperatura. El objetivo de la etapa de preestufado es homogeneizar la temperatura del lote y entrar a la etapa de estufado, que es la etapa de mayor importancia, como les dije, todo el lote a la misma temperatura. Vamos al estufado, 24 grados de temperatura, mayor a 85% de humedad, durante 3 días, y después del tercer día, 14 grados de temperatura, 72% de humedad. ¿Me acompañan al secadero? Así ya lo colgamos. Vamos. Bien. Acomodamos. Y vamos al secadero, al proceso de estufado. Bien, estamos estrenando esta maquinola, así que vamos a llenar, dentro de unos días vamos a tener 100 kilos acá maravillosos. Así que seteamos 3 primeros días a 85% de humedad, 24 grados de temperatura, luego 14,72. Un abrazo, queridos amigos. Bueno, miren, acá ya están 4 salames maravillosos secados. Rápidamente para explicar lo que es el hongo blanco, el emplumado, la mofa, tiene más anécdotas. Maicena, dicen algunos que es maicena. A mí la verdad que me pone muy nervioso cuando dicen ese tipo de cosas. Bueno, esto generalmente es Penicillium algiovense, en algunos casos se utilizan algunas levaduras especiales, como en el caso de los fuet, por ejemplo, pero generalmente es Penicillium algiovense. Esto blanco que se forma en realidad tiene 3 funciones básicamente. Una es funcionar como un tester, o sea que si el producto está blanco, lo que significa que yo estoy manejando correctamente la humedad y la temperatura, principalmente en el proceso de estufado, porque el Penicillium se genera en el proceso de estufado, porque el Penicillium se genera por 2 motivos. O tenés Penicillium en el ambiente, o puede ser que tengas Penicillium en el ambiente, pero nunca llegues a 75% de humedad, entonces no se genera. Entonces tenés que tener Penicillium y por encima del 75% de humedad. Eso se genera solamente en el proceso de estufado. Luego, en la etapa de secado, lo que va haciendo es creciendo. Entonces, te figura como un tester. Si esto apareciera de color negro, de color verde, lo que significa es que vos estás con temperaturas y humedades que no son las correctas. Te está diciendo, tenés que cambiar la humedad y la temperatura. Ahora, si sigue estando blanco pero peludo, lo que te está diciendo es, está bien la temperatura y la humedad que estás teniendo, pero hace mucho tiempo que me tenés a esa temperatura y a esa humedad. Entonces, esa es la primera función. La segunda función es sabor, sí, eso también es verdad. El micelio penetra y lo que hace es darle un bouquet muy particular, ¿sí? Y la otra gran función es que retarda la salida de la humedad del contorno. Entonces, para quienes no controlan, no tienen el control de la humedad muy exacta, eso los ayuda porque ralentiza la salida de la humedad del contorno. Ahora, cuando vos haces grandes producciones, esto es un problema. La verdad que es un problema y siempre tienen que tener cuidado y trabajar cuando quieran limpiar este tipo de productos que están tan emplumados, siempre con barbijo, sí, y al aire libre, porque la realidad que puede traer problemas de salud, puede traer fiebre, sí, puede traer, digamos, una tos ininterrumpida, no está muy bueno. Así que nada, espero que les haya servido ese consejo, pero vuelvo a repetirle, esto es un microorganismo, pero esto es un hongo, esto es una levadura. Lo que nosotros colocamos en la carne son bacterias. Y acá lo más importante y lo que me gustaría que quedara como enseñanza es que el core y lo importante es lo que va en la carne. Esto es muy lindo, todos hemos pasado horas mirando el emplume de un salame, pero no deja de ser algo periférico. Jodón, el jodón de la familia. Pero la venganza será terrible, ¿no? Ah, Celita, ¿cómo venimos? Bien. ¿Cómo viene el guiso? Solo a vos con la lengua. Bueno, eso es la grasa. También la grasa y esto de madurarlo también, ¿eh? Vamos, eso lo tenés que dejar quieto en la lengua y después recién lo acá salame, no hay nada que hacer más. Contraste con uno. Vamos a traer una mesa blanca acá al lado del fuego. Me hace llorar. Me sacaron para el otro lado. Me dijo acá para el otro lado. No sé. Es re entera. ¿No tienen frío, chicos, ustedes? No, yo estoy perfecto. Cualquier cosa, pues vamos y nos servimos de vuelta a veces que sea necesario.
¿Cuánto tiempo Y mi estuviste con señora que se Feras? reía, la miraba y se reía. 3 meses y Ajá. medio, 4. Yo dije, en algún Otro. Ciudad más linda de Argentina para vivir. Rosario y Mendoza. Nuevamente a tener esas vivencias y vos ves en el brillo de los ojos que ese tipo no está en este momento. Está con las patas con barro en su niñez. Y después tenés la persona que nunca ha visto una faena y que desde el momento cero hasta que se va está con los ojos redondos grandes así, mirando esto que nunca se hubiese imaginado que era el consumir una proteína. Entonces es una mezcla que la vivimos a lo largo de todo lo que es carneada. Desde el momento de la faena, del compartir con los chicos en la parte de gastronomía, desde las explicaciones técnicas de Mati y de Nico cuando el animal se abre y la visceración del animal. Y ese interés técnico mezclado con esos sentimientos. Es una cosa, una locura divina. Mirá, acá pasa algo muy loco. Es como dijo Marce, hay gente que nunca en su vida vio un sacrificio, salvo por algún video de YouTube, o gente que directamente iba y compraba a la media. Y no les llama la atención, o sea, no se espantan. ¿Por qué? Porque vos haces todo con un respeto terrible. O sea, nosotros respetamos la vida. Carneamos y hacemos todo dentro de lo que podemos, en un campo, o sea, con una carne de campo, lo suficientemente humano. Entonces la gente como se va contenta. Nunca vi ninguno que se asombre. Es más, una anécdota, en la primera carneada pregunté yo si alguna vez habían visto eso y a lo sumo uno me dijo que había estado cerca de una media red. O sea, jamás lo vieron. Es chocante matar un animal, es chocante, yo sé que es bravo, pero no, la gente se lo toma muy bien porque nosotros lo respetamos al animal. O sea, nosotros hacemos las cosas humanamente lo mejor posible. Y se van contentos. O sea, es como dice Marce, se van en el momento, la primera carneada hasta había chicos. No pasa nada. O sea, yo por cuestión personal le dije, bueno, guarden los celulares, no filmen. Fue fantástico. O sea, no. La verdad, te llama la atención. Te llama la atención porque después vos cuando lo vas faenando y lo abrís, ahí toman conciencia de dónde viene cada cosa. Entonces, es lindo. Es una parte muy linda. Arrancó un poco para también mostrarle a la gente no solo el tema carneada, sino lo que es un campo, cómo vivís en un campo, cómo se trabaja, para matar un poco también eso de, viste, lo que la gente por ahí piensa que pasa y lo que realmente pasa. O sea, tenemos un millón de anécdotas en el sentido de que cosas divertidas, pero ponerle el tema, yo me acuerdo de unas de los desayunos, ponerle que la gente desayunan esto todos los días, ¿viste? No, obviamente, si no estaríamos un cáncer en el hígado, ¿viste? Pero a eso voy, ¿entendés? Como que vivís un poco lo que por ahí vivimos nosotros todos los días. Mostrar un poco eso y también tratando de como modernizar un poco las tradiciones. ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama? Para mí lo más importante de la carneada, en la parte mía de cocina, es mostrarle el respeto por el animal y aparte usamos todo el animal. No se deja, no queda fuera nada, no hay parte que queda fuera. Entonces el compromiso es ese también, de que prueben distintas cocciones, aparte de la clásica de parrilla. Fumamos, escaldamos, no solamente se comen los cortes tiernos. Y por ahí creo que es lo que se llevan por ahí de extra, de que no vienen solamente a comer un asado, parece que es eso. Así como yo vine hoy, mañana vendrá otro. El oro, el diamante hermoso son ellos, es el producto, es venir acá, es conocerlos y es aprender. Olvídense del canal, olvídense de mí, ellos son los protagonistas y ellos, o sea, tienen que agradecerles a ellos. Todo está en ellos, el oro son ellos.